Esta historia se remonta a cuando tenía 15 años. Hace poco más de 3 años, mi amigo y yo jugábamos a las escondidas afuera durante la noche. La parte genial era que podíamos escondernos donde quisiéramos. No había reglas estrictas sobre los lugares de escondite. Generalmente no nos alejábamos mucho y manteníamos nuestros escondites relativamente cerca. Una tarde, cuando mi amigo Alex era el que buscaba y yo se suponía que debía esconderme, me emocioné un poco y corrí hacia el bosque. Pensé que sería divertido y haría el juego más interesante porque nunca habíamos jugado en el bosque antes. Mientras buscaba un buen lugar para esconderme, encontré una vieja cabaña que parecía que nadie usaba ya. Al acercarme, vi que la puerta principal estaba completamente abierta. Era algo extraño, pero no pude resistir la tentación de investigar, así que me escabullí adentro. Estaba siendo muy cuidadoso, sin estar seguro de si alguien podría estar allí o no. Aunque parecía abandonada, podría haber alguien. Decidí arriesgarme porque tenía la sensación de que todo estaría bien. Encontré mi camino hacia una de las habitaciones y esperé unos 10 minutos. Mientras estaba sentado allí, la quietud y el silencio de la habitación comenzaron a aburrirme un poco. No pensé en cómo esconderme también podría ser tan aburrido. Justo cuando estaba a punto de rendirme y encontrar otro lugar, me asomé por la ventana. Vi una silueta oscura de una persona dirigiéndose hacia mí. No estaba seguro si Alex podría verme, pero por si acaso, me agaché bajo la ventana para seguir oculto. Dejé de respirar y traté muy duro de no moverme para no hacer ningún ruido. Los palos y hojas bajo sus pies hacían un sonido crujiente con cada paso que daba, hasta que pareció que estaba justo al lado de la ventana. De repente, hubo un ruido fuerte y me sorprendió tanto que grité, pero también me molestó porque no me parecía gracioso que Alex estuviera jugando conmigo. Golpeó la ventana unas 4 o 5 veces. Comencé a gritarle a Alex, diciéndole que no encontraba nada de esto divertido. De repente, escuché a alguien entrar por la puerta principal y venir hacia mí. Me asusté aún más, porque recordé que había cerrado la puerta principal cuando entré. Cada paso se hacía más fuerte a medida que se acercaba. Podía escuchar cada paso claramente en el suelo de madera dura. Me asustó mucho porque comencé a preguntarme si realmente era Alex. Me asomé por la ventana de nuevo y vi a alguien con una linterna. ¡Oh, Dios mío! Fue entonces cuando me golpeó fuertemente. El tipo en la cabaña definitivamente no era Alex. ¿Sabes por qué? Porque ahí estaba Alex parado justo frente a mí. Abrí la ventana y salté sin preocuparme de cómo aterrizaría. Sorprendentemente, aterricé de pie sin lastimarme. Simplemente corrí directo a casa. Grité a Alex que viniera conmigo porque había un tipo en la cabaña donde me estaba escondiendo. No estaba seguro si era solo un tipo al azar, o tal vez el dueño, pero no quería averiguarlo. Al principio, Alex no me creyó. Creo que hasta que vio al hombre mirando por la misma ventana cerca de la cual me estaba escondiendo. El tipo tenía la cabeza afuera mirándonos. Cuando llegamos a mi casa, compartí todos los detalles con Alex. Decidimos no contarle a mis padres, ya que probablemente yo era el que estaba haciendo algo que no debía al esconderme en esa cabaña. Aprendí mi lección y desde entonces no he hecho nada tan tonto. Solía vivir en el campo en Texas cuando era niño. Mi amigo John y yo solíamos jugar juntos mucho. Era en los años 80, y pensar en eso ahora me hace muy feliz y nostálgico. Probablemente esos fueron los mejores tiempos para ser niño, respirar aire limpio, correr por la hierba, andar en bicicleta y simplemente disfrutar de la vida. No había videojuegos ni cosas así que creo que era el mejor momento para crecer. Había muchas casas abandonadas en mi pueblo, así que un día decidimos explorarlas. Muchas personas mayores no tenían familia y no había nadie que se hiciera cargo de sus hogares. Además, había un montón de tierras de cultivo con graneros y parecía que nadie vivía o trabajaba allí. Así que mi amigo y yo solíamos explorar estos lugares. Teníamos entre 11 y 13 años y lo hacíamos durante un par de años. Realmente nos entusiasmaba, pero nunca explorábamos de noche porque no éramos tan valientes, así que no necesitábamos una linterna. Recuerdo esta casa que encontramos. Solía ser la casa de una abuela que murió dentro. Fue descubierta unos días después porque el olor era tan fuerte
que sus vecinos se dieron cuenta. Pero no me preguntes cómo, porque cuando llegamos allí, sus vecinos y la casa estaban a unos 400 metros de distancia, así que no tengo idea de cómo lo descubrieron o lo olieron. Debía oler muy mal para alcanzar tan lejos. De todas formas, las ventanas estaban todas cubiertas y pegadas. Mientras nos acercábamos a la casa, nos dimos cuenta de que si podíamos hacerlo sin ningún problema, sería una de nuestras mejores exploraciones. Nos acercamos lentamente a la puerta. Probablemente era por tendido en un colchón en una esquina de la habitación. Había manchas en las paredes y me golpeó de repente. Mi respuesta de lucha o huida se activó de inmediato. Salté 3 o 4 escalones, usando mis largas piernas al máximo. John finalmente me alcanzó, golpeándome y preguntando: ¿qué pasó? ¿Por qué estamos corriendo? Decidimos salir por la ventana de la cocina porque había menos vidrios rotos alrededor. Yo salí primero y luego JN saltó. Corrí alrededor de 1 milla en unos 5 minutos ese día y John también me seguía. Corríamos por nuestras vidas y nunca se lo dijimos a nuestros padres. No tenemos idea si ese hombre estaba bien o no. Ahora podrías pensar que solo era un hombre sin hogar viviendo allí. Pero como niños de 13 años, nos asustamos mucho pensando que podría lastimarnos o atraparnos. A principios de enero de 2018, cuando estaba en 6º grado, era solo un niño regular. Me iba bien en la escuela, principalmente obteniendo A's y algunas B's. Tenía algunos amigos, y mi mejor amigo era Colin. Vivía a unos 30 minutos de mí, así que no visitaba su casa muy a menudo, pero cuando lo hacía, siempre jugábamos en los bosques cerca de su casa. Tenía un gran terreno de aproximadamente 3 acres lleno de árboles, un bosque y arroyos. También había un bonito estanque donde nos gustaba pescar en el verano, pero al final de su terreno había una casa abandonada. Era una casa normal de 2 pisos que había sido abandonada desde los años 60, según lo que Colin me contó. Y desde los años 70, los adolescentes habían estado haciendo fiestas en la casa, pero la dejaron en mal estado. La hermana mayor de Colin, Anna, que tenía 26 años cuando escribí esto, también solía ir a fiestas allí, pero dejó de hacerlo antes de que Colin naciera. Un día, cuando mencionamos ir a esa casa, Anna se asustó y nos dijo una y otra vez que nos mantuviéramos alejados de ese lugar y que nunca entráramos, especialmente no en el sótano. Pensamos que solo quería decir que podría haber sustancias o alcohol allí, pero estábamos equivocados. Un fin de semana tomé el autobús a la casa de Colin un viernes y planeamos revisar la vieja casa a la mañana siguiente. Montamos un Gator, como un camión pequeño tipo ATV que ves en las granjas, hasta el final del sendero. El sendero se convirtió en un camino pavimentado por un momento. Me volví hacia Colin y le pregunté: ¿tu familia tuvo algo que ver con hacer este sendero tan liso y pavimentado? Colin respondió: no, hombre, no fuimos nosotros. Entonces algo llamó mi atención y grité: «¡Detén el Gator!». Colin frenó rápidamente y me preguntó qué pasaba. Estaba mirando una parte nevada del bosque y parecía que había restos de una antigua fundación de casa en medio del bosque, pero todo lo que quedaba de la casa eran algunas partes de las escaleras. Lo encontré un poco espeluznante e interesante. Imagínate, solo escaleras en medio del bosque con árboles creciendo donde una vez estuvo una casa. No había rastro de la casa o su fundación, excepto por un leve contorno rectangular. El bosque salvaje recuperó ese lugar, excepto por las escaleras. Pensé que las escaleras eran bastante interesantes, pero Colin insistió en: no vi lo que estaba pasando detrás de nosotros, pero Colin me dijo que esa cosa se estaba inclinando, lista para atraparnos. T-Joy se movió justo un segundo después de que solté el pomo de la puerta. Colin disparó otra vez, haciendo otro agujero en la puerta. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que ese podría haber sido el motivo por el que se atascó en primer lugar. Empujamos con más fuerza, y la puerta finalmente crujió al abrirse. No perdimos ni un segundo y salimos corriendo, dejando ese sótano atrás. Corrimos hacia el Gator y Colin pisó el acelerador. Casi nos estrellamos cuando escuchamos un fuerte grito desde la casa, pero no nos detuvimos y no miramos atrás. Seguimos conduciendo hasta llegar a la casa de Colin. Una vez allí, llamamos a la policía. Sabía que no vendrían si decíamos que había un monstruo en esa casa.
así que les dijimos que había una persona sin hogar peligrosa allí. Los padres de Colin no estaban en casa y sus hermanos estaban fuera haciendo cosas, así que solo éramos él y yo. Los policías llegaron después de lo que pareció una hora completa, sin parecer tener prisa. Les dijimos que estaba en el sótano de esa casa abandonada. Regresaron después de 45 minutos, llamando a un forense o una unidad de criminalística, o al menos eso creo que escuché desde dentro de la casa. Solo supimos más tarde lo que descubrieron en ese sótano. Para cuando la policía llegó, como en muchas historias, la cosa ya se había ido. Pero encontraron las partes del venado y más cosas en el sótano. Lo más triste fue cuando nos dijeron sobre los restos de algunos huesos pequeños que pensaban que eran de animales. Resultó ser los restos de un niño desaparecido que había muerto cuando tenía alrededor de 10 u 11 años. La historia no termina aquí. Lo que me hizo querer contar esta historia fue algo que me pasó hace unas semanas. Colin me envió un mensaje de texto alrededor de las 7 p.m., sonando realmente asustado. Le pregunté qué pasaba y me envió el siguiente mensaje, copiado y pegado del texto real. Ana estaba en una fiesta en esa casa, y todos estaban borrachos, excepto ella y su amigo. Ella mencionó que él bajó al sótano y se desmayó. Sus padres lo reportaron como desaparecido, y nadie supo dónde estaba hasta la víspera de Año Nuevo de 1999, cuando Ana llegó a la fiesta de Año Nuevo y vio a los policías revisando el cuerpo del chico. Ella lo vio, y nunca había visto algo tan destrozado en su vida. Me asustó mucho, y pensar en eso me mantiene despierto por la noche. Quiero decir, ¿no te sentirías igual? Especialmente cuando te das cuenta de que podrías haber terminado como uno de esos cuerpos en el sótano. Mi novio y yo recientemente compramos una casa en las afueras de la ciudad, y nos lleva alrededor de 30 minutos llegar allí. Hay una antigua base militar a unos 20 minutos de distancia que muchos niños y jóvenes adultos les gusta explorar. El cuartel general principal estaba situado en una colina alta, y debajo había casas donde solían vivir las familias militares. También había una escuela, una iglesia, un salón de recreación y un centro comunitario allí abajo. Lo que hacía extraño este lugar era que todo estaba vacío excepto las casas. Para aumentar la rareza, cada casa tenía un túnel desde el sótano que subía a la colina hasta la base principal. Estos túneles se llenaron de cemento para que la gente no pudiera usarlos más, pero aún así se sentía raro. Mi novio vivió allí por un corto tiempo cuando tenía alrededor de 14 años con su madre, hermano y 2 hermanas. Él y sus hermanas tienen historias sobre ver cosas extrañas en esa casa, como una niña pequeña corriendo por el pasillo hacia la habitación de su madre. Cuando mi novio se levantó para mirar, no eran sus hermanas, ya que aún estaban en la cama y no había nadie en la habitación de su madre. Una noche, mientras estábamos en nuestra casa con algunos amigos, sugirieron que fuéramos a explorar. Eran alrededor de las 11 p.m., lo que parecía una buena hora para ir. Tenías que ser silencioso porque algunas personas aún vivían en la parte inferior de la colina y podrían llamar a la policía si te veían invadiendo. Nunca había estado allí antes y estaba muy emocionado de ir, así que todos nos subimos a la camioneta de nuestro amigo. Éramos 5 y conducimos hasta allí. Cuando llegamos, apagamos las luces y entramos en silencio en el estacionamiento del salón de recreación. Nos estábamos preparando para subir la colina. Necesitábamos salir de la camioneta en silencio y luego correr por el camino hasta llegar a un área con muchos árboles. Justo en ese momento alguien dijo, «Oye, ¿qué es esa luz?». Todos miramos hacia la colina, mirando a través de los arbustos. Había una luz moviéndose, pero la vimos por unos segundos y luego desapareció detrás de los árboles. Parecía extraño, pero decidimos seguir adelante. Al llegar al camino que subía a la colina, donde los árboles se despejaban un poco, todos vimos algo que no podíamos identificar. ¿Era una persona? ¿Una sombra? No sabíamos, y se acercaba hacia nosotros. Luego lo vimos. Estas 3 figuras parecían mucho a soldados, cada uno con lo que parecía rifles descansando en sus hombros mientras caminaban. Estaba muy oscuro. Alguien dijo, «Parecen soldados», y luego, «¿Están llevando armas?». Pensamos que podrían ser 3 soldados fantasmas. A medida que se acercaron, vimos que sus caras parecían calaveras. Tenían calaveras en lugar de caras normales. En ese momento, todos nos asustamos mucho.
Se acercaron lo suficiente para que viéramos que eran 3 hombres, hombres grandes, no fantasmas, sosteniendo bates de béisbol sobre sus hombros. Todos nos agachamos lo más bajo posible y miramos por encima del tablero desde detrás de los asientos traseros. Mientras dejaban el camino de la base y se dirigían hacia los caminos con casas, probablemente deberíamos haber llamado a la policía. Pero, ¿qué podíamos decir? ¿Y teníamos pruebas de que hicieron algo malo? También pensé que tal vez estaban protegiendo algo que estaba allí. Lo más aterrador fue imaginar lo que podría haber pasado si nos hubiéramos encontrado con ellos en la base militar abandonada. Nunca llegué a ver la base militar, y hace unos años la demolieron,